Ayer, o antes de ayer, no me acuerdo, la AFIP emitió un comunicado en el cual una nueva disposición obliga a la inscripción en la AFIP de todos los contratos de alquiler, ya sea de viviendas, de locales comerciales, los contratos que tienen que ver con el arrendamiento de campos. Bueno, está disparado una lluvia de críticas y opiniones y queríamos hablar con alguien que sabe del tema, que siempre nos hace el aguante, que es Marcelo Guaglialero, que lo tengo ahí en pantalla. ¿Cómo andás? Buenas tardes a toda la audiencia y a todo el equipo. Bueno, gracias Marce por venir. Bueno, me queda grande lo de que sabe. Más que yo, Puedo estar que un poco Carolina más. Vali y que Marcelo Castaño sabemos. Podemos estar un poco más al tanto. Por ahí hay alguno que está mirando que sabe más que vos, eso sí, seguro. Sin duda, sin Pero duda. que nosotros seguro que sabés más. Bueno, a ver, se armó un despelote bárbaro con esto, ¿no? De la inscripción de contratos en la FIP. A ver, esto no es nuevo. Lo único que hizo la FIP, lo nuevo fue cuando la ley de alquileres, la nueva ley de alquileres que entró en vigencia hace un año, el primero de julio, perdón, ya disponía en el artículo 16 que se iban a tener que declarar los contratos, que tampoco era nuevo. Se supone que cuando uno tiene una actividad y por eso está lucrando, se supone que todos deberían pasar sus ingresos a través del fisco y pagar la cuota correspondiente para que el Estado haga lo suyo. Lo que tiene que No fue mucho lo hacen. lo que ahora un poco hierve la sangre es que ya esto se reglamentó, con lo cual ya se le dio una forma y una obligación de la cual parecería que esto no tendría escapatoria para todos estos casos que vos decías de los contratos y arrendamientos rurales. Entonces, la sensación de que ahora sí no hay escapatoria, parecería que eso es lo que levanta un poco la tensión, el amperímetro, en todos estos casos, cuando en realidad, creo yo que el Estado intervino en un mercado que estaba bastante aceitado y administrado bien por sus partícipes. ¿Por qué? Porque el mercado de alquileres tiene lo que se llama un mercado con información mucha y a disposición y de fácil acceso. Entonces se entiende que por lógica que eso es un mercado con de competencia, ¿sí? Un mercado donde todas las partes tienen acceso a esa información, con lo cual se supone que no habría tantos abusos, ¿sí? Había dos o tres cositas para corregir, que yo creo que en eso sí hacía falta un poco de claridad, pero el espíritu de las partes siempre ha venido solucionando los inconvenientes que se daban naturalmente. Ahora con esta ley, yo creo que el efecto que empezó a tener con esta necesidad impositiva ya realmente va a ser, me parece a mí, contraproducente, porque esto va a llevar al alza o al retiro de las propiedades. Eso te iba a preguntar, ¿por qué si es que se dice que van a subir los alquileres con esto? Por dos razones, porque si lo que vos esperabas sacar termina siendo contraproducente, porque el inquilino tiene un límite para pagar. Entonces, claro, si yo no puedo levantar porque la casa no lo vale o hay que hacerle reformas y no tengo el dinero para hacerle, entonces no puedo levantar mucho el monto, me va a absorber la parte impositiva un montón de esa pequeña renta. No nos olvidemos que hay muchas personas que viven de esta o de uno o dos alquileres como complemento de lo que son las jubilaciones, lo que son los ingresos o lo que son los salarios. Entonces, el efecto que esto provoca es pura y exclusivamente impositivo. Y tenemos dos chances: o va al costo o retira de la propiedad aquel que dice no quiero tener más complicaciones con la FIP, porque digo, ya son muchas las trabas y las regulaciones. Somos los campeones nacionales de las regulaciones de todo. Sí, eso es verdad. De todo. Pero ahora yo te planteo dos cosas, ¿no? Vos me decís, bueno, aumento el alquiler porque tengo que pagar ganancias,
pero tenés un techo de la gente lo que te puede pagar. Sacá la propiedad, perfecto, no pagas ganancias, pero tenés una propiedad ociosa, vacía, cerrada, que se deteriora con el tiempo. Mirá, en pocas, a ver, esto en términos de conceptos y de rentabilidad. Rentabilidad es el pedacito que se gana por el capital que se tiene. Claro, ¿Sí? Acá el alquiler es un porcentaje del valor de la propiedad. Se mide en porcentajes, exactamente. Históricamente había sido de un 6% la rentabilidad de una propiedad. Había pasado a un 5%, es decir, que cuando vos hacés una casa y querés recuperar esa inversión, tardabas 20 años en recuperarla. Hoy, como se han distorsionado tanto los valores, y reitero, para el inquilino es un costo altísimo, es casi el 50% de un salario, porque los salarios han quedado comprimidos abajo. Entonces, el alquiler, sin ajustarse mucho, cada vez está tomando más proporciones del salario. Ese es el problema, no hay sueldo. Entonces, es caro para el inquilino y para el propietario es nada, es la nada misma, es una rentabilidad mínima para un capital tan grande que tiene. Entonces, los precios se disparan, la construcción, habíamos visto en el día de hoy, un 71% interanual la inflación en los materiales de la construcción. Imagínate que una puerta que era vieja se rompe, hay que cambiarla. ¿Cuántos meses necesitas de alquiler para reemplazar esa puerta que se rompió? Y ni siquiera por culpa de nadie, sino que ya se cayó. Sí. No daba más. Entonces, si a eso, a la poca rentabilidad que ya estaba generando, le estamos acercando al lobo, al gallinero, y la gente dice, no, ¿para qué me voy a hacer problema? No, la saco de alquiler. Retirarla de alquiler significa menos oferta de alquiler. Claro, sube el precio. Que ya faltan, que ya hacen que falten. Entonces, digo, esto es una norma que para mí va a tener un cumplimiento medio, va a ser complicada. Bueno, pero hay la tercera opción, hay que el propietario y el inquilino se pongan de acuerdo y no registren el contrato de la fe. Lo que tiene eso es que, primero, al ser una carga para todos los contratos, primero que estamos fuera de la ley, con lo cual no se puede estar fuera de la ley. Y segundo, que si hubiera algún inconveniente que las partes no lo pueden solucionar conversando y tienen que acudir a la justicia porque hay un gris ahí que no es ni tuyo ni mío el problema, entonces no nos pusimos de acuerdo, vamos a la justicia. El primer paso para ir a la justicia es ver que está registrada. No está registrada. Entonces, no puedo imprimir un poco, no puedo empezar con todo el procedimiento judicial que es la última instancia para resolver un problema entre las partes. Entonces, al no estar registrado, también tenés ese riesgo. Entonces, está medio cerrado el circuito, pero ese circuito está viciado de que no dan las cuentas para nadie. Entonces, es muy delicado, no sé, estamos en el medio del ojo de esta tormenta. El sector privado se acomoda rápidamente, entonces reacciona a las políticas del Estado. Retira o dice, no, si querés alquilarlo, pagame más. Y hoy escuchaba en varias de las de notas de la radio que decían que los alquileres aumentaron un 54% de promedio, un alquiler común y corriente. Este era el objetivo de la regulación sobre la regulación del alquiler. No. Entiendo que no. Pero eso es la consecuencia. Y donde mete la mano el Estado, yo siempre digo, en los años anteriores a esta ley, el propietario ajustó por menos de la inflación, ¿sí? Es decir, que comprendía que los salarios estaban desinflados y apretados. Entonces digo, eso de que es especulador, sí, hay gente que es especuladora. No sé si está bien o está mal, es un debate moral, no me pertenece. Pero hay gente que es consciente de que sí, si el salario no te aumentaron, no me puede pagar.
quédate tranquilo, lo vamos a arreglar. Y la mayoría de los contratos fueron así. Fueron así. En años de crisis macrista y, Sí. y de descompensación de todos los valores. Después vino Alberto y sigue más o menos la cosa, seguía igual. Pero cuando metieron esta ley, ahí metieron las manos en un lugar que me parece que no era necesario, más que 2 o 3 retoques. Pero bueno. Vos me dijiste que tenías un tweet para leerme. Mirá, que hoy me los mandaron y a veces las redes sociales son muy contundentes. Y dice Soledad Balayán, decía que lo visitaba, usted debe facturar el alquiler. Me dice, oh, no, espérate, que está más atrás todavía. Un cliente llama a una inmobiliaria solicitando tasación de alquiler de vivienda. El inmobiliario le dice, voy a tratar de resumir parte, ¿no? Perfecto, le cuento un poco como para poder avanzar. Usted debe facturar el alquiler, necesitará un contador que lo asesore. Usted debe registrar el contrato ante la AFIP. Si usted alquila por medio de una inmobiliaria, debe abonar el total de los honorarios del trabajo de los que no pueden llevar adelante y necesitan del asesoramiento de una inmobiliaria. Usted está obligado a aceptar al menos 3 alternativas de garantía. Usted firma por 3 años. El inquilino puede rescindir, pero usted no. Si el inquilino avisa que rescinda con 3 meses de anticipación, no abona indemnización. Si lo quiere alquilar de nuevo a través del intermediario, deberá además abonar otra vez los honorarios de esa inmobiliaria. Usted recibe un mes de depósito del valor de alquiler de hoy, pero tenga en cuenta que debe devolver el monto actualizado al final. Que ahí sí hago una pequeña pausa. Digo, ahí era donde había un pequeño abuso. El propietario recibía pesos hoy y dentro de 2 años cuando devolvía, en un país inflacionario como este, pero bueno, por 1 año el valor del alquiler no se puede ajustar si lo alquilas como vivienda. Claro. Recuerde que el impuesto inmobiliario está a su cargo, está obligado con 3 meses de anticipación a resolver si decide o no continuar. Tenga en cuenta que corre riesgo que se establezca decreto por congelamiento y prohibición de desalojo. Entonces digo, fíjense qué cantidad de cosas, no quiero continuar, pero ya porque se falta, nota. si además es su segunda propiedad, tiene impuesto complementario. Entonces, si tras eso entra dentro de la categoría de bienes personales, entra dentro de bienes personales. Sí. Convengamos que no estamos hablando del grueso, de la mayoría rica de la población y de los terratenientes de Roca y sus amigos. Estamos hablando de mucha gente que tiene 2 casitas. Normal. Claro. Gente que tiene la suerte, ¿sí?, de estar mucho mejor que el inquilino, que es el que está más desprotegido, pero que tiene todo ese tipo de regulaciones y además encima cada vez sobre lo que queda le cobran, porque es una avaricia impositiva la que tenemos en este país. Sí, en otros países hay otros sistemas que para mí son muy importantes, muy efectivos, que por ejemplo gravar a la propiedad ociosa, ¿no? Y darle beneficios a los que tienen propiedades que las alquilan, o sea que los que alquilan una propiedad paguen menos impuestos, y si vos tenés una casa, un departamento guardado 2, 3, 4 años, bueno, pagués el doble o el triple de impuestos que lo que el tipo ese tiene alquilado. Exacto. Eso lo que hace es que es un aliciente para alquilar, y al haber más oferta, baja el precio. Y además entendamos también esta cuestión, digo, en este país que no tenemos, porque la realidad es la nuestra, ¿eh? Digo, no somos Suiza ni nada por el estilo, no podemos dejar plata en el banco, No. nadie la deja más que en un caso de emergencia muy limitado. Entonces, tu única defensa de valor era convertir esos pocos pesos que te sobraban en un ladrillo, 2, y cuando quisiste acordar, una chapa, y pudiste terminar de concretar por ahí tu casa. Si seguís trabajando y además te sigue sobrando un poco, tu defensa de valor sigue siendo la misma. Otra vez fue el único escondite que la gente entendió como resguardo absoluto del capital, para el día de mañana dejarle a sus hijos, o el día de mañana tratar de conseguir pagarle los estudios con esa renta para que pueda alquilar en otro lado e irse para allá. Entonces,
Si nosotros entendemos que las pocas defensas que tenemos para una inflación que no pueden solucionar, y no me explico por qué, gente que estudia en Harvard, gente que fue a hacer máster, no entiendo cómo no podemos resolver una inflación que al lado, cruzando el charco, para el lado de Uruguay, nada más, ahí lo tienen cocinado. Y han dicho, inflación no es un mecanismo, es un impuesto que encima va a parar abajo. Sí, acá abajo. A la planta de la pirámide, a la base de la pirámide. Es decir, es el impuesto que te aumenta la yerba, el fideo, que te aumenta la luz, es la inflación que te come tu salario y te hace ahora pagar ganancias porque antes no llegaba, y ahora como te aumentaron el salario nominalmente, vos ganás menos y además empezás a pagar impuestos. Entonces, atacamos justo a la gente que podía actuar como una locomotora, decir, bueno, me sobran unos pesos, hago una casa y trato de hacerla para alquilar. Después discutiremos con el código de planeamiento si se hacen posilgas, se hacen ranchos o se hacen mansiones. Pero, digo, esa locomotora que trataba de aceitar estos mecanismos del que no llega a ahorrar, ahora la tapamos con todo, porque le sacamos un lugar donde daba una rentabilidad mínima. Entonces, mucha gente se retira y esto nos trae la consecuencia que queremos evitar. Gracias por venir, Marcelo.